10. Curiosidades impactantes sobre la vida íntima de los hombres de las cavernas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen nuestras prácticas sexuales y qué tan lejos hemos evolucionado realmente? El mundo de los hombres de las cavernas, tanto de los neandertales como de los Homo sapiens, guarda secretos que desafían nuestras ideas modernas sobre la sexualidad. En este contexto primitivo, marcado por la supervivencia, el incesto, las relaciones no consentidas y las estrategias reproductivas fueron parte de su realidad cotidiana. Hasta el uso de primitivos juguetes sexuales hechos en piedras. ¿Cómo eran en su época los neandertales y los Homo sapiens? ¿Cuál era el impacto de la sexualidad en su vida cotidiana y cómo eran sus encuentros, ya sea entre su propia especie o con los neandertales? Estos encuentros dejaron huellas profundas en nuestra genética y en nuestra historia evolutiva. Y aunque nos generen más curiosidad e interrogantes que respuestas, sí nos muestran una dinámica evolutiva que nos ayuda a comprender un poco más nuestro presente. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué tanto hemos cambiado desde entonces? Aunque vivimos en una era de mayores derechos y consensos, las dinámicas de poder y las tensiones culturales aún persisten en nuestras relaciones. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora para descubrir más sobre los capítulos más oscuros y fascinantes de la sexualidad en las cavernas. 1. ¿Sabías que los neandertales eran mucho más que simples hombres de las cavernas? La famosa imagen de los hombres de las cavernas no refleja toda la historia de estos fascinantes ancestros. En lugar de ser simples bestias primitivas, los neandertales fueron sobrevivientes astutos de la edad del hielo. Durante milenios, vivieron en cavernas, adaptándose al frío extremo, y construyeron refugios que les permitían enfrentarse tanto a las inclemencias del clima como a los depredadores. Estas viviendas subterráneas no solo los protegían, sino que se convirtieron en un símbolo de su ingenio y capacidad para sobrevivir. ¿Qué secretos esconden estos hombres de las cavernas y cómo influyeron en la evolución humana? Más allá de sus habilidades para adaptarse, los neandertales también compartían prácticas sexuales que reflejaban su necesidad de reproducción y supervivencia. Los estudios muestran que tenían una vida sexual activa, con una mayor promiscuidad que la de los humanos modernos, lo cual sugiere que su reproducción estaba vinculada a su entorno social y supervivencia. 2. ¿Cómo eran realmente los neandertales y qué secretos revelan sus características físicas? Imagina un ser humano, pero con una constitución mucho más robusta. Los neandertales, con su complexión musculosa y su estructura ósea gruesa, estaban perfectamente adaptados para sobrevivir en los helados paisajes de Eurasia. Aunque más bajos que los humanos modernos, su cuerpo estaba diseñado para retener calor y afrontar condiciones extremas. Y hay más, sus narices grandes, adaptadas para calentar el aire frío, y su piel clara, con cabello rojo y pecas, son un reflejo de sus estrategias para sobrevivir en la gélida oscuridad del norte. Sin embargo, estas características también estaban relacionadas con sus prácticas sexuales y la necesidad de adaptarse a un entorno hostil. La anatomía de los neandertales muestra cómo su cuerpo se moldeaba para una reproducción eficiente, lo que refleja cómo la evolución y la sexualidad estaban entrelazadas en su vida diaria. 3. ¿Cómo era realmente la vida social de los neandertales y qué tan crucial era la familia para su supervivencia? Lejos de la imagen del hombre solitario, los neandertales eran seres profundamente sociales. En su mundo, la familia era el núcleo de todo, y el cuidado mutuo era una de sus mayores prioridades. Cuando uno de los suyos se encontraba herido o enfermo, no era dejado atrás, sino que recibía cuidados de la comunidad. La práctica de entierros ceremoniales y los periodos de duelo tras una pérdida nos muestra que los neandertales no solo vivían en grupo, sino que sentían una conexión emocional profunda entre ellos. Las relaciones sexuales y el vínculo familiar eran esenciales para su cohesión social y supervivencia, pues la sexualidad no solo tenía un propósito reproductivo, sino que también jugaba un rol en la creación de alianzas y la estabilidad dentro de su comunidad. ¿Cómo cambia esto nuestra visión sobre la humanidad primitiva? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su solidaridad, tanto en la vida como en la intimidad? 4. ¿Alguna vez te has imaginado cómo habría sido el primer encuentro entre Homo sapiens y los neandertales? Un choque de culturas, anatomía y costumbres, un episodio fundamental en nuestra evolución. Hace aproximadamente 100.000 años, nuestros antepasados comenzaron su migración desde África hacia Europa y, en el camino, se encontraron con los neandertales, sus parientes cercanos.
La antropóloga María Martinón describe este encuentro como espectacular, una confrontación entre dos especies que diferían enormemente en muchos aspectos. Lo que siguió fue una interacción intensa, no solo cultural, sino también genética. Según estudios recientes, el ADN de los humanos modernos contiene entre un 1% y un 2% de genes neandertales, lo que demuestra que hubo una mezcla biológica, además de un cruce geográfico. Sin embargo, no todas estas interacciones fueron pacíficas ni consensuadas. Mientras los Homo sapiens solían vincular la sexualidad con emociones, alianzas y rituales simbólicos, los neandertales parecían tener una práctica más directa, centrada en la reproducción y la supervivencia. A pesar de las diferencias, ambos grupos interactuaron de manera sexual, y sus huellas genéticas continúan presentes en nosotros hoy en día. Este encuentro no solo marcó un punto clave en nuestra historia evolutiva, sino que también dejó preguntas profundas sobre las dinámicas de poder, deseo y supervivencia entre nuestras especies. 5. ¿Qué tan complejas pueden ser las relaciones entre especies distintas? Más allá de los cruces genéticos que dejaron huellas en nuestro ADN, las interacciones entre Homo sapiens y neandertales escondían una oscura realidad. Investigaciones recientes sugieren que estas relaciones, lejos de ser consensuadas, a menudo involucraron encuentros forzados. Las diferencias culturales, la falta de una comunicación efectiva y la estructura jerárquica de los Homo sapiens pudieron haber llevado a que estos vieran a los neandertales como seres inferiores, imponiendo su dominio a través de la violencia. Este aspecto sombrío de nuestra historia evolutiva no solo revela los desafíos del contacto entre especies, sino que también plantea incómodas preguntas sobre el lado más primitivo de la humanidad. Sin embargo, este patrón no se limitó únicamente a los Homo sapiens y los neandertales. Si miramos la historia más reciente, encontramos ejemplos similares, como las relaciones forzadas con esclavas durante la esclavitud o los abusos ocurridos en la conquista de los territorios americanos por los españoles. A pesar de que estos eventos ocurrieron miles de años después, reflejan que la humanidad no ha superado por completo estas dinámicas de dominio y sometimiento, especialmente cuando se enfrenta a culturas o costumbres nuevas y diferentes. Esto nos lleva a reflexionar, ¿hasta qué punto hemos evolucionado realmente en nuestra manera de relacionarnos con lo desconocido y lo diverso? Suscríbete al canal Grandes Curiosidades y acompáñanos a continuar en este viaje de descubrimiento a los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 6. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir para preservar tu linaje? Este fue un dilema que los neandertales enfrentaron en su lucha por sobrevivir. En un mundo marcado por la escasez y el aislamiento, sus pequeñas comunidades se veían obligadas a mantener vínculos estrechos, tanto sociales como biológicos. Un hallazgo sorprendente en una cueva de Siberia revela que una mujer neandertal era hija de padres familiares cercanos, probablemente hermanos o tío y sobrina. Este inquietante descubrimiento confirma que el incesto era una práctica común en su vida. Los efectos, sin embargo, fueron devastadores. Desde enfermedades genéticas hasta deformidades físicas, los vestigios de esta endogamia nos hablan de un precio muy alto por la supervivencia. ¿Podemos juzgar a los neandertales desde nuestra perspectiva moderna, o deberíamos intentar comprender los desafíos extremos que enfrentaron? Recuerda que luego la Biblia tomó este mismo camino para multiplicar la especie, según sus relatos. Es por eso que estos hallazgos nos acercan a un lado oscuro y trágico de su existencia, que desafía nuestra propia percepción de la humanidad. 7. ¿Sabías que algunos comportamientos que consideramos modernos tienen raíces mucho más antiguas de lo que imaginamos? Desde tiempos prehistóricos, los primeros seres humanos ya exploraban su sexualidad de maneras creativas y, sorprendentemente, similares a las actuales. Un descubrimiento fascinante nos lleva a las cuevas de Hohlefels, en Alemania, donde se halló un artefacto de piedra de unos 20 centímetros, considerado uno de los juguetes sexuales más antiguos del mundo, con más de 28.000 años de antigüedad. Hecho de piedra pulida, este objeto nos recuerda que la sexualidad ha sido una parte esencial de la humanidad desde sus inicios, no solo como placer, sino también como símbolo de fertilidad y conexión con lo espiritual. Estos hallazgos nos muestran una enorme y curiosa realidad sobre cómo nuestras necesidades y expresiones han evolucionado, pero las raíces de nuestros comportamientos están profundamente arraigadas en la prehistoria. 8. ¿Sabías que los neandertales tenían una vida sexual más activa que los humanos modernos?
Los neandertales, a pesar de la imagen rudimentaria que tenemos de ellos, eran mucho más complejos en sus comportamientos sexuales de lo que imaginamos. Las investigaciones han mostrado que sus genitales eran similares a los de los humanos modernos, lo que indicaba que estaban anatómicamente capacitados para reproducirse con Homo sapiens. Sin embargo, lo más fascinante es que, según estudios recientes, se cree que los neandertales mantenían una vida sexual más activa que la de los humanos de hoy. Los científicos descubrieron que el tamaño y forma de los huesos de sus manos indicaban niveles elevados de testosterona, lo que está vinculado con mayor agresividad y, en este caso, una mayor promiscuidad. Este alto nivel de testosterona parece haber influido en sus relaciones sexuales, sugiriendo que los neandertales podían tener encuentros sexuales más frecuentes, posiblemente como estrategia para aumentar la probabilidad de procrear en sus pequeñas y aisladas comunidades. Esta promiscuidad no era solo una cuestión de impulso biológico, sino también una forma de adaptarse a su entorno y garantizar la supervivencia de su especie. La idea de que estos antiguos humanos practicaban una sexualidad abierta y activa cambia nuestra percepción de ellos y abre nuevas preguntas sobre sus relaciones y estructuras sociales. 9. ¿Podría el origen del misionero estar en las cavernas? Lo que muchos no saben es que las relaciones sexuales entre los neandertales y Homo sapiens podrían haber compartido características comunes con las prácticas sexuales modernas, incluida la postura cara a cara, que conocemos hoy en día como la postura del misionero. Esta posición, considerada bastante común hoy en día, tiene raíces mucho más antiguas de lo que imaginamos, y su origen podría remontarse a las primeras interacciones sexuales entre nuestras especies. A medida que los Homo sapiens y los neandertales evolucionaron, sus cuerpos experimentaron cambios significativos, especialmente en la anatomía pélvica, que permitió una mayor comodidad en esta posición. Además, la postura cara a cara no solo era más cómoda, sino que también tenía un impacto evolutivo en la reproducción. Este tipo de relación sexual favorecía el orgasmo femenino, un factor crucial para la retención del esperma, lo que aumentaba las probabilidades de concepción. Este cambio anatómico permitió que las mujeres pudieran concebir con más éxito, favoreciendo la perpetuación de la especie. De hecho, sin la evolución de la postura bípeda y la reestructuración de la cadera, este tipo de contacto sexual habría sido menos efectivo. Así que, mientras que hoy pensamos que el misionero es una práctica moderna, parece que nuestros ancestros, desde el principio, ya eran pioneros en las relaciones sexuales placenteras y en la optimización de la procreación. 10. ¿Podrías imaginar un mundo donde la intimidad no existía? Así vivían los neandertales. En la vida de los neandertales, el sexo no era necesariamente un acto privado. En sus refugios compartidos y su entorno comunitario, la práctica del sexo observacional era parte de su dinámica social. Similar a comportamientos observados en primates como los bonobos, la sexualidad en los neandertales iba más allá de lo reproductivo, funcionando como un medio para reforzar jerarquías, fortalecer vínculos sociales y enseñar sobre reproducción y relaciones. Aunque no todos los encuentros sexuales eran públicos, es evidente que la idea de privacidad moderna no existía. De hecho, esta práctica tiene paralelos históricos en culturas posteriores, desde las ceremonias de las altas jerarquías reales, donde los padres observaban el matrimonio consumado de sus hijos, hasta tradiciones actuales en ciertas comunidades africanas o prácticas liberales contemporáneas como el sexo grupal. Se encuentran ecos de estas dinámicas neandertales. El sexo público en los neandertales también tenía una función evolutiva, incentivaba la competencia entre los machos y aseguraba la reproducción con los individuos más fuertes, favoreciendo la supervivencia del grupo. Esta visión reafirma que la sexualidad neandertal estaba profundamente conectada con sus estrategias de supervivencia y organización social, sentando las bases para las complejas relaciones humanas actuales. La idea de que vivimos en una era sexualmente revolucionaria podría ser un espejismo. Al analizar las prácticas de los neandertales, vemos que lo que consideramos libertad podría ser un regreso a nuestras raíces más primigenias. La sexualidad pública o grupal, la ausencia de privacidad y su conexión con las dinámicas sociales y reproductivas nos recuerdan que estas prácticas no son nuevas, sino ecos de un pasado ancestral. Más que revolucionarios, somos reflejo de una herencia evolutiva que sigue moldeando nuestra percepción del deseo, el vínculo y la supervivencia. ¿Realmente somos tan diferentes de nuestros antepasados?
Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.